Regresamos a Argumentos, querida audiencia, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Conversamos con el jefe político de la campaña de Benjamín Rausset, Agustín Berríos. Hablaba de la importancia de caminar hacia un país de reencuentro, de reconciliación. Han sido 25 años de confrontación entre si no eres tú, soy yo, o incluso en las redes sociales todavía vemos descalificativos de un lado hacia el otro y viceversa. O sea, la confrontación continúa. En medio de este clima de polarización y que evidentemente en una ruta electoral se impone muchas veces el voto emocional, la gente se deja llevar más por los argumentos emocionales y no por los lógicos de la razón. ¿Cómo llevar un mensaje que busque apuntar a eso que usted nos menciona y además obviamente tener las grandes mayorías a su favor, que es lo que busca cualquier candidato para un proceso electoral? Porque hasta los momentos en las encuestas Benjamín pues no está como estuvo en su momento antes de la primaria. Bueno, pero Benjamín cuando decidió no participar en la primaria estaba en 35%, empatado, segundo, primero con quien ganó la primaria. O sea, nosotros no dejamos de participar no por un tema de encuesta y de respaldo, sino porque la primaria se convirtió en un evento para escoger un jefe de la oposición y su rol en esto no es ser jefe de la oposición, sino justamente tratar de unir al país. Porque la gente dice la unidad de la oposición contra la unidad del oficialismo. Esa es la confrontación de todos estos años. Sí, y eso es lo que nos ha traído hasta acá. Lo que hay que unir no es a la dirección de la oposición para que se enfrente a la dirección del oficialismo. Lo que hay que unir es al país por abajo. Y por abajo hay mucha vocación unitaria, mucho espíritu de reconciliación, mucho espíritu de reencuentro. Y eso tiene mucha fuerza. Nosotros tenemos total confianza que ese es el mensaje que va a triunfar. Porque en Venezuela, cuando tú, digamos, las encuestadoras preguntan eso que llaman identificación política o bloques, el bloque de los no alineados, de los que no se identifican ni con del oficialismo ni con esta dirección de la oposición, es el más grande, es más del 50%. Después, los que se identifican con esta oposición son alrededor del 20 y tantos por ciento, los que se identifican con el oficialismo son poco menos del 20%, pero el 60, 50, 70%, según sea la pregunta, es venezolanos que no están conformes con ninguno de los bloques, no están conformes con la confrontación y aspiran a un camino de reencuentro. Y saben que Venezuela no es viable como país si no se reencuentra. En Venezuela no van a regresar las inversiones, los capitales, no van a regresar las empresas que se fueron, no van a regresar los hermanos que están afuera, si no logramos una reconciliación política. Lo primero es la estabilidad política. ¿Cuál es nuestro principal problema? La economía. El país no tiene ingresos. El venezolano no tiene ingresos, las pensiones son miserables, los salarios se han pulverizado, la moneda se destruyó. Ahora, para que la economía se recupere se requiere estabilidad política, se requiere estabilidad en las reglas de juego, Estado de Derecho, y eso pasa por la reconciliación. O sea, nuestro problema, el problema social de la desigualdad, de la injusticia, de la pobreza, depende de un programa de emergencia social, que Benjamín dice voy a decretar una emergencia social llegando al poder, pero requiere eso en los primeros meses. Pero para que se supere de verdad la pobreza se requiere que la economía se recupere, se reconstruya, vuelva a crecer sin inflación. Y eso requiere estabilidad política. O sea, el problema venezolano no viene de que aquí hubo un maremoto, un terremoto, una guerra, una fiebre como la fiebre española. No, no. El problema venezolano es una confrontación política, un modelo político que nos ha traído hasta acá. Porque ¿por qué estamos Una depresión económica ¿por qué que ha estamos hecho que produciendo nuestros 800.000 barriles y profesionales se tenemos la vayan. reserva petrolera más grande del mundo? Los venezolanos sabemos producir petróleo y sabemos producir maíz y sabemos producir arroz y sabemos producir sorgo y sabemos producir leche. O sea, los venezolanos sabemos hacer eso. ¿Qué ha pasado? Que se huyeron las inversiones, que huyó una buena parte de la fuerza productiva del país. Esos 8 millones o 7 millones de venezolanos que están fuera son profesionales de primera, son gente en plenitud de edad productiva. Profesionales en la industria petrolera, de la Bueno, industria del agua, de la los energía ingenieros eléctrica. venezolanos que llevaron a Aquí que queda Venezuela... mucho personal valioso, pero se ha ido Claro. una buena Pero cantidad esos también. ingenieros venezolanos del petróleo que llevaron a Venezuela a producir casi 3,5 millones de barriles, a que PDVSA fuera una de las empresas petroleras, la segunda o tercera del mundo, ¿qué están haciendo ahorita? Aumentando la producción petrolera de Colombia, de Canadá, de México, del Medio Oriente. Entonces, ¿por qué Venezuela ahuyentó su talento, ahuyentó su recurso humano
Sí, ¿por qué? Por un conflicto político, por un modelo político. Entonces, eso es lo que tiene que terminar. Y eso no termina cambiando un polo radical por otro polo radical. Venezuela no puede salir de una hegemonía a otra hegemonía, de que los de la confrontación cambian de lugar. No, Venezuela necesita, Rosa, un nuevo gobierno y una nueva oposición, porque Venezuela probó este gobierno y probó esta oposición, y los dos le fallaron. Los dos le quedaron mal. Los dos produjeron lo que tenemos. Lo que es la oposición tuvo muchísimo poder. Yo hace 2 años tenía el reconocimiento de 60 países. Y las cuentas de PDVSA en el exterior y las del Banco Central y el puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo y el asiento en la OEA y el apoyo de los países más importantes, de las democracias más importantes de Europa y de América Latina. Y eso no llevó a nada. Y Maduro tiene 12 años en el poder. 12 años es una eternidad. Y que en 12 años mira dónde están las pensiones, mira dónde están los salarios. Entonces la gente requiere un cambio que nos reencuentre, un cambio que una, que pase la página del conflicto y escriba el capítulo de la reconciliación. Señor Agustín, hay preguntas a nuestra audiencia, nos tenemos que despedir y las leo brevemente. Por ejemplo, Karina Concada nos manda bendiciones desde el estado Lara, dice que parece que son esforzados y valientes los candidatos que no tienen el apoyo de un gran número de seguidores y que aplaude sus propuestas económicas. Le dice, y el abogado Darío Lozada dice, dígame por qué no dejan el personalismo y se unen. Estamos tratando de Rápidamente. unir al país por abajo, no es que se una la cúpula. La unidad no es una foto de Benjamín con Ramos Aloy, con Julio Borges y Leopoldo López. Eso no es la unidad. La unidad es la unidad por abajo. Unidad de ese tipo ha habido. ¿Y qué nos trajo esa unidad? Unidad de ese tipo ha habido cuando el país le dio a esa unidad 2/3 de la Asamblea Nacional en el 2015. ¿Y qué pasó con eso? Lo que se requiere es una unidad del pueblo por abajo, y eso es lo que Benjamín representa, no la unión de las cúpulas. Nosotros estamos buscando el voto del venezolano abajo, que viene del chavismo, que viene del oficialismo, que viene de Voluntad Popular, que viene desencantado de Primero Justicia, que está desencantado de COPEI, que está desencantado de Un Nuevo Tiempo, que está desencantado de Voluntad Popular, porque ese venezolano está buscando una nueva esperanza, un camino de reencuentro. Entonces, nosotros por eso no hablamos de la unidad, hablamos de la unión de los venezolanos. La unidad se entiende como el acuerdo de las cúpulas, y lo que se requiere es la unión de los venezolanos, que es unión por abajo, unión por el corazón, unión por el compromiso. Benjamín dice una frase que a mí me gusta mucho. Y con ella cerramos. Si Venezuela es nuestra madre, todos los venezolanos somos hermanos. Somos hermanos, trabajemos como hermanos. Y si lo hacemos así, Venezuela reencontrará el camino del crecimiento, el camino del desarrollo, y podremos superar esta página tan dura que nos ha tocado, que tiene 25 años ya o más. El país y su reconstrucción debe ser el norte de todos los factores políticos dentro de nuestro país, más allá de los personalismos y de los egos. Muchas gracias por acompañarnos durante este espacio y gracias a ustedes también, querida audiencia, que con sus comentarios también complementan y con sus argumentos. Puede ver este programa nuevamente a las 11 de la noche por la señal de Globovisión o en nuestro canal de YouTube Argumentos GB y Globovisión Videos en vivo. Hasta la próxima.